miedo especial. El vértigo es un miedo especial, es un miedo distinto a la ansiedad, es un miedo distinto a la angustia, tiene sus propias connotaciones. Y vamos a ver hoy, para vuestra reflexión como propuesta, ¿qué podemos hacer cuando la vida nos está llamando a dar un salto así y sentimos ese vértigo? Durante mucho tiempo se ha considerado que lo único fiable en nosotros era el intelecto. Tú accedías a los mejores sitios y tenías muy buen currículum, se demostrabas que era una persona con un alto cociente intelectual, eres una persona que se consideraba muy inteligente. Y sin embargo, cuando nosotros observamos a las personas que tienen verdadero éxito en la vida, nos damos cuenta de que hay muchas de ellas que no han pasado por las universidades, que incluso han sido fracasos escolares, etc. Y nos preguntamos, ¿por qué? Si el intelecto, como decía René Descartes, es lo único fiable en el ser humano, y por tanto, aquello de lo que te puedes fiar a la hora de dar ese salto desde donde estás a donde quieres estar, ¿cómo es posible que eso en la realidad no funcione así? Y es que vivimos dentro de un paradigma viene del griego, forma de ver, que nos hace ver que la clave es acumular conocimientos. Cuanto más sepas, más fácilmente darás el salto. Y todos tenemos que cuestionarnos las ideas, no solo generar nuevas ideas, tenemos que cuestionarnos las ideas que están en marcha y decir, ¿esta idea verdaderamente refleja la realidad? ¿O hay algo en mi interior que me dice, esta idea no es así? Bien, aquí tenemos uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson. Y Emerson decía, el elemento que más batallas ha ganado al ser humano a lo largo de la historia es el miedo. Y claro, si nosotros pensamos que vamos a superar nuestro miedo a la hora de dar el salto en base a nuestro intelecto, en base a lo que sepamos, nos daremos cuenta de que no es así. Porque cuántas personas yo conozco que tienen másters por algunas de las universidades más importantes del mundo, dicen, cuando haga el siguiente máster entonces montaré mi propia empresa. Cuando tenga tanto dinero yo haré esto. Cuando tenga un networking suficiente yo daré este paso. Y llegan a tener eso y no dan el paso. Lo cual quiere decir que a la hora de dar el salto, el intelecto es importante, no es bastante. Tenemos que buscar en otro lugar. Un lugar que de manera complementaria, junto con lo que sabemos, lo que conocemos, nos ayuda a dar ese salto. Ese lugar está definido por dos elementos. El uno es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el sentido de certeza sobre algo a pesar de no tener evidencias. Es un poco, bueno, cuando esté preparado, daré el salto. No, da el salto y te darás cuenta de que estás preparado. La fe no es fácil porque nos gusta mucho controlar las cosas y eso de creer en mí y en mis posibilidades cuando todavía mis posibilidades no han aparecido parece algo que puede resultar incluso absurdo. Pues no. Cuando nosotros estudiamos, y hemos estudiado algunos de los más grandes inventores de la historia, nos damos cuenta que la clave a la hora de dar el salto nunca fue lo que sabían, era la fe que tenían y la pasión que albergaban hacia su sueño. Poco antes de morir le hicieron una entrevista a Steve Jobs y le preguntaron cuál era el elemento clave en su vida a la hora de haber dado ese salto y haber generado esa contribución a nivel mundial. Y dijo la pasión. Le preguntaron por qué la pasión. Y él contestó lo siguiente, yo pude ver la entrevista, contestó, porque yo no habría aguantado la cantidad de fracasos que he tenido a la hora de generar lo que hemos generado si no hubiera estado apasionado acerca de lo que yo hacía. Ahora yo me pregunto, ¿qué valor se da a la pasión en el sistema escolar? ¿Qué valor se da a la pasión en el sistema universitario? ¿Qué valor se da a la pasión en la vida? Resulta que algo que es esencial, muchas veces pasamos frente a ello y lo ignoramos. Esto es interesante, porque todos sabemos que si nuestra fe, nuestra sensación de certeza es lo suficientemente grande y nuestra pasión es lo suficientemente inspiradora, podremos vencer el miedo, porque tendremos lo que se llama una palanca emocional. La palanca emocional que nos permite superar el miedo no procede del intelecto. No digo que no se ayude del intelecto, digo que no procede del intelecto. Procede de un lugar diferente. Como decía tan maravillosamente Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Claro, ¿qué es lo que hace la pasión? ¿Por qué la pasión y la fe tienen ese poder de ayudarme
a dar el salto y superar esa sensación de vértigo que a veces la noto en el estómago, a veces en el pecho, a veces en la cabeza. ¿Cómo lo hace? Porque el intelecto no tiene capacidad suficiente para desplegar el potencial humano. El intelecto tiene la capacidad para ayudarnos a analizar, para ayudarnos a considerar, pero no para ayudarnos a desplegar. Lo único en nuestra experiencia que tiene capacidad para despertar algo dormido es la pasión y es la fe. Por eso lo que tenemos que hacer es animarnos a este trabajo interior, a dedicar un poquito de tiempo al día, en la quietud, para hacernos esta pregunta: ¿qué es importante en mi vida? Y si ya lo sabéis, ¿de dónde puedo sacar esa fe? ¿De dónde puedo sacar esa pasión para vencer a mi vértigo? Todo lo que necesitamos es una chispa de ilusión, una chispa de entusiasmo. Dejar de ser zombies, que vamos muchas veces siguiendo una vida rutinaria, y entender que nosotros estamos aquí todos sin excepción para marcar una diferencia. Una chispa de ilusión, una chispa de alegría, una chispa de generosidad tiene la capacidad de activar un fuego en el interior. Ese fuego se llama entusiasmo. Entusiasmo literalmente quiere decir inmerso en lo divino. Cuando tú estás inmerso en lo divino, movido por ese entusiasmo, no hay quien te pare. Porque cada vez que te caigas te volverás a levantar. Recordemos lo que decía Steve Jobs: si yo no hubiera tenido ese entusiasmo, esa pasión, no me habría levantado. Pero todavía hay muchas personas que creen que la clave para levantarse es el intelecto. No lo es. Es la fe y la pasión. El intelecto ayuda, pero no es lo esencial. Hola, don Pepito.